50 guerreros comanches rodearon el rancho de Caleb Thornfield al amanecer. Sus pinturas de guerra brillaban a la luz de la mañana, y todos deseaban a la chica que había escondido en su granero. 3 horas antes, Caleb había estado revisando su ganado cerca de Willow Creek cuando oyó los disparos resonando en la pradera. No era inusual en territorio texano. Soldados, bandidos o incursiones tribales ocurrían semanalmente. Pero algo en estos disparos le hacía sentir diferente. Desesperado, apresuró a su caballo hacia el sonido, sabiendo que debía cabalgar en dirección contraria. Los rancheros inteligentes se ocupaban de sus propios asuntos en 1876. Pero Caleb Thornfield nunca había sido acusado de ser inteligente. Lo que encontró lo cambió todo. Una joven comanche yacía sangrando detrás de un álamo caído. Una bala del ejército se le había alojado profundamente en el hombro. Su vestido de ante estaba empapado de carmesí, y su respiración era entrecortada y dolorosa. No debía de tener más de 16 años, con feroces ojos oscuros que no reflejaban miedo, solo desafío. La mano de Caleb se dirigió instintivamente a su rifle. 3 años atrás, asaltantes comanches quemaron la granja de su vecino y mataron a Sara, su esposa, durante 12 años. Lo más inteligente sería irse. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. El territorio estaría más seguro con un comanche menos. Pero esos ojos le recordaban a los de Sara, no en apariencia, sino en su negativa a rendirse. La chica intentó alejarse arrastrándose al verlo, dejando un rastro de sangre en la tierra seca. Pronunció rápidas palabras comanches que él no entendió, pero su significado era claro. Atrás. Caleb desmontó lentamente, con las manos visibles. La respiración de la chica se debilitaba. Sin atención médica, moriría en 1 hora. Pensó en Sara, en la promesa que le había hecho en su tumba de nunca dejar que el odio consumiera lo que le quedaba de alma. La abrazó. Al principio luchó débilmente, luego se quedó flácida por la pérdida de sangre. Su peso era insignificante. Estaba gravemente desnutrida. Probablemente había huido con su banda durante semanas. El viaje de regreso a su rancho se le hizo eterno. Cada sombra podía ocultar una partida de guerra. Cada canto de pájaro podía indicar persecución, pero Caleb siguió adelante. Las chicas se esforzaban, respirando como único sonido entre ellas. En su cabaña, la llevó al granero y la acostó sobre heno fresco. La bala tenía que salir de inmediato. Mientras calentaba su cuchillo en el fuego, preparándose para una cirugía rudimentaria que salvaría su vida o acabaría con su sufrimiento, los ojos de la chica se abrieron. Lo miró con una mezcla de confusión y terror. ¿Por qué este hombre blanco la ayudaba? ¿Qué quería a cambio? Caleb comenzó a trabajar en la herida, y la chica mordió una correa de cuero para amortiguar sus gritos. Durante 20 agonizantes minutos, extrajo fragmentos de bala mientras ella sangraba y temblaba. Finalmente, la hemorragia se detuvo. La chica se desmayó de dolor y agotamiento. Fue entonces cuando Caleb escuchó los tambores de guerra en la distancia, acercándose con cada golpe. Los tambores dejaron de sonar al amanecer, y entonces Caleb supo que habían encontrado su rancho. Miró a través de los listones del granero y los contó. 50 guerreros montados, pintados para la guerra, rodeaban su propiedad en un círculo perfecto. Su líder, erguido sobre un semental pintado, era un hombre mayor con mechas grises en el cabello trenzado y cicatrices en el pecho que hablaban de innumerables batallas. La chica se movió detrás de él, con la fiebre ardiendo en su pequeño cuerpo. Susurró algo en comanche, su voz apenas audible. Caleb no necesitó traducción. Llamaba a su padre. El jefe de guerra levantó la mano y el círculo se estrechó. Caleb pudo ver la furia en sus ojos. La forma en que sus caballos pateaban y resoplaban, ansiosos por la violencia. No eran asaltantes en busca de ganado o provisiones. Eran guerreros afligidos que habían rastreado a su hija desaparecida a través de 20 metros de territorio peligroso. Caleb revisó sus armas. Un rifle, 2 pistolas,
Tal vez 30 balas en total contra 50 guerreros experimentados. Podría durar 5 minutos con suerte. Pero correr ya no era una opción. La chica no podía moverse, e incluso si pudiera, nunca superarían a los caballos de guerra en la pradera abierta. El jefe gritó en un inglés mal hablado, su voz resonando en el aire de la mañana como un trueno. Hombre blanco, tienes lo que nos pertenece. A Caleb se le secó la boca. ¿Cómo podía explicar esto? Que había salvado la vida de su hija, que lo había arriesgado todo para ayudarla. A sus ojos, él era solo otro colono que les había arrebatado algo valioso. Pensó en responder, en intentar negociar, pero ¿qué podía decir? ¿Que la había encontrado sangrando y la había traído a casa? Lo verían como un secuestro. Que la había operado de la herida. Lo llamarían tortura. La chica intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. Miró a Caleb con una nueva comprensión. No la había salvado. Se había convertido en un objetivo. Ahora ambos morirían por su compasión equivocada. Ayanna, gritó el jefe, y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Intentó responder, pero su voz era demasiado débil para oírla. Caleb tomó una decisión que lo atormentaría. Salió del granero con las manos en alto, dejando atrás sus armas. 50 flechas seguían sus movimientos. 50 dedos aferrados a las cuerdas de los arcos. «Está viva», gritó. «Su hija está viva, pero está muy herida». La expresión del jefe no cambió. En todo caso, la rabia en sus ojos se intensificó. Un hombre blanco que decía ayudar a su hija era peor que un hombre blanco que la había lastimado. Al menos los enemigos eran honestos sobre sus intenciones. «Mientes», espetó el jefe. «Muéstranosla». Fue entonces cuando Caleb se dio cuenta de su terrible error. Si sacaba a Ayanna, verían la cirugía rudimentaria, las vendas manchadas de sangre, como apenas podía mantenerse en pie. Para ellos, parecería tortura, no tratamiento. Pero si se negaba a mostrarla, asaltarían el granero de todos modos, y la violencia sería incontrolable. Detrás de él, Ayanna se ponía de pie con dificultad. La determinación se imponía al dolor. Tenía algo que demostrarle a su padre, algo que decir que podría salvarles la vida a ambos. La pregunta era, ¿defendería al hombre que la había salvado o lo condenaría para salvarse a sí misma? Ayanna salió del granero tambaleándose, agarrándose el hombro vendado, y habló 3 veces. Palabras en comanche que hicieron que la pintura de guerra de su padre pareciera descolorida. Él me salvó. El semental del jefe se encabritó mientras procesaba lo que su hija había dicho. Por un instante, los únicos sonidos fueron el viento a través de la hierba de la pradera y el crujido del cuero mientras 50 guerreros se removían en sus sillas, inseguros ahora de su misión de venganza. Pero Caleb podía ver que no había terminado. El teniente del jefe, un guerrero más joven con cabelleras frescas colgando de su cinturón, susurraba con urgencia al oído de su líder. Sus gestos hacia Caleb eran claros. Esto seguía siendo un truco, seguía siendo una trampa. Ayanna dio 3 pasos temblorosos hacia su padre y se desplomó. La fiebre la consumía, y el esfuerzo de mantenerse en pie había agotado las pocas fuerzas que había recuperado. Caleb instintivamente se movió para ayudarla, pero 20 flechas se dirigieron hacia su pecho. «No», advirtió el jefe en inglés. «No la vuelvas a tocar». 2 mujeres comanches desmontaron y corrieron hacia Ayanna. Examinaron sus vendajes, sintieron su ardor. Se llevó la mano a la frente y habló con voz rápida y preocupada. Caleb observó cómo sus rostros cambiaban al percatarse de la calidad del trabajo médico, la limpieza de las suturas, la correcta atención de la herida, el simple hecho de que estuviera viva. La mujer mayor miró al jefe y asintió. La chica había recibido un buen trato, pero el teniente no estaba satisfecho. Cabalgó más cerca de Caleb. Los cascos de su caballo se detuvieron a escasos centímetros de las botas del ranchero. De cerca, Caleb pudo ver que este guerrero tendría unos 25 años,
con cicatrices de ira en el rostro y un odio que ardía en sus ojos como el fuego de la pradera. «Es la hija del jefe», dijo el teniente en un inglés mal hablado. «Si te la llevas, mueres. Todos los hombres blancos mueren». Caleb se dio cuenta de que ya no se trataba de Ayanna. Este joven guerrero quería la guerra, quería venganza por algo que había sucedido mucho antes de hoy. El rescate de la chica le había dado la excusa que había estado buscando. El jefe observaba a Caleb con ojos que habían visto 40 años de violencia fronteriza. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué ayudar al enemigo?». Era la pregunta que Caleb se había estado haciendo desde que vio por primera vez a Ayanna desangrándose detrás de ese álamo. ¿Por qué arriesgarlo todo por un pueblo que había matado a su esposa? ¿Por qué desperdiciar su vida por una extraña?, dijo Caleb finalmente. Y no podía ver morir a alguien cuando podía evitarlo. La expresión del jefe cambió ligeramente. Algo en las palabras de Caleb lo había conmovido. Un padre que reconoce la humanidad de otro hombre. Pero el teniente escupió en la tierra y levantó su rifle. «Mentiras. El hombre blanco miente. La tiene como esclava por eso». La acusación flotaba en el aire como veneno. Caleb vio la duda volviendo a los ojos del jefe. Vio cómo los rostros de los otros guerreros se endurecían de nuevo. Fue entonces cuando Ayanna volvió a hablar, esta vez más alto, y su voz resonó por el silencioso rancho. Lo que dijera hizo que el rostro del teniente palideciera de rabia. Y luego dijo algo más que hizo que su padre tomara su hacha. Ayanna le había dicho a su padre que el teniente fue quien la condujo a la emboscada del ejército. Y ahora el joven guerrero tomaba su cuchillo. La verdad estalló por el rancho como un rayo. El hacha del jefe no era para Caleb. Era para el traidor que había hecho que dispararan a su hija. El teniente había estado dando información a la caballería, intercambiando vidas comanches por oro del ejército. Y Ayanna había presenciado su traición. «Mientes, muchacha», gritó el teniente, pero su voz se quebró por el pánico. «La fiebre te vuelve loca». Otros 3 guerreros ya se movían para rodear al teniente. Lo que Ayanna había dicho era lo suficientemente específico, lo suficientemente detallado como para que su padre creyera cada palabra. El rostro del jefe había pasado de la ira a una furia fría y mortal. Eso hacía que el aire de la mañana pareciera invernal. Pero el teniente no había terminado. Los hombres desesperados toman decisiones desesperadas, y él prefería morir luchando que enfrentarse a la justicia comanche por traición. Su rifle giró hacia Ayanna, con la intención de silenciar al único testigo de su traición. Caleb se movió sin pensar. 3 años de dolor y culpa estallaron en acción cuando derribó al teniente de su caballo. Cayeron al suelo con fuerza, rodando por el polvo y la hierba de la pradera, luchando por el control del arma. El rancho estalló en caos. Los caballos se encabritaron y relincharon. Los guerreros gritaron órdenes contradictorias. Algunos querían dispararle a Caleb por atacar a su hermano. Otros querían ayudarlo a detener a un traidor. Caleb sintió el cuchillo del teniente cortarle las costillas, pero la adrenalina adormeció el dolor. Esta era la lucha para la que se había estado preparando desde la muerte de Sara. No contra gente inocente, sino contra la clase de mal que destruía todo lo bueno del mundo. Rodaron de nuevo, y el teniente terminó encima. Presionando la espada se dirigió hacia la garganta de Caleb. El rostro del joven guerrero estaba contraído por la rabia y la desesperación. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos, hombre blanco». Caleb se encabritó, desequilibrando al teniente. Su mano encontró una roca del tamaño de su puño. Un golpe impactó en la sien del traidor, y el cuchillo cayó al suelo. El teniente yacía inmóvil, respirando, pero inconsciente. La sangre le corría por la cabeza, cubriendo la tierra que ya había visto demasiada violencia. El silencio se apoderó del rancho como una manta pesada. 50 guerreros observaban al hombre blanco que acababa de arriesgar su vida para proteger a la hija de su jefe de uno de los suyos.
El jefe desmontó lentamente y caminó hacia donde Caleb estaba arrodillado, respirando con dificultad por la pelea. Durante un largo instante, se miraron. Dos hombres que habían perdido demasiado. Habían visto demasiado, pero que aún reconocían el honor cuando lo veían. «Luchas para proteger a mi hija», dijo el jefe simplemente. «Lo hago de nuevo», respondió Caleb, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad en esas palabras. El jefe asintió una vez y luego habló rápidamente en comanche a sus guerreros. La mitad desmontó. La otra mitad se preparó para partir, pero no de la forma que Caleb esperaba. Ayana estaba siendo ayudada a subir a uno de los caballos a pesar de sus protestas. Miró a Caleb con algo que él no esperaba ver. Gratitud mezclada con genuina tristeza. Pero el jefe no había terminado con sus sorpresas. Sacó algo de su cinturón y se lo ofreció a Caleb. Era una bolsa de medicinas decorada con cuentas que había tardado meses en terminar. «Mi hija dice que has perdido a tu esposa por culpa de nuestro pueblo», dijo el jefe en voz baja. «Esto no puede traerla de vuelta. Pero puede protegerte de morir antes de que llegue tu hora de forma natural». Caleb miró la ofrenda, comprendiendo el peso de lo que se le estaba dando. Esto no era solo un regalo. Era una adopción bajo protección. Una promesa de que esta banda nunca volvería a asaltar sus tierras. Pero cuando tomó la bolsa de medicinas, se oyeron disparos desde la cresta que dominaba su rancho. 20 soldados de caballería aparecieron en la cresta con los rifles, apuntaban al comanche que estaba abajo. Y su comandante gritaba órdenes de dispararle a Will. La trampa había sido perfectamente planeada. Alguien le había informado al ejército sobre la partida de guerra comanche que rodeaba el rancho de Caleb. Y ahora 50 guerreros estaban atrapados al descubierto sin ningún lugar a donde escapar. La traición del teniente era más profunda de lo que nadie imaginaba. «Cúbranse», gritó Caleb. Pero los comanches ya se movían con una eficiencia experta. En cuestión de segundos, se transformaron de una reunión ceremonial en una fuerza de combate, usando caballos y edificios como escudos contra el fuego de fusil que caía desde arriba. El jefe agarró a Ayana y la jaló detrás del abrevadero de Caleb justo cuando las balas astillaban la madera a centímetros de su cabeza. Estaba demasiado débil para luchar, demasiado febril para correr, y ahora estaba atrapada en medio de una masacre. Caleb comprendió con una claridad enfermiza que esto era exactamente lo que el teniente había planeado. Ser atrapado ayudando a una chica comanche, atraer a la partida de guerra a su rancho y luego dar la señal a la caballería para un ataque sorpresa. El traidor sería aclamado como un héroe por liderar al ejército a una victoria decisiva. Pero el teniente no contaba con ser descubierto como agente doble. Ahora estaba inconsciente en el suelo mientras su traición cuidadosamente orquestada se desarrollaba a su alrededor. Un guerrero comanche gritó al ser alcanzado por una bala en el hombro. El caballo de otro relinchó y se desplomó, aplastando la pierna de su jinete bajo su peso. La caballería tenía la ventaja y una potencia de fuego superior, pero el comanche tenía algo más valioso. No quedaba nada que perder. Thornfield. La voz del comandante de caballería se oyó por encima de los disparos. «Apártense de los hostiles. Estamos aquí para rescatarlos». Caleb miró a los guerreros comanches que lo rodeaban. Hombres que habían estado listos para matarlo hacía una hora, pero que ahora luchaban para proteger su propiedad de la destrucción. El jefe captó su mirada y asintió hacia la casa. «Váyanse», dijo simplemente. «Esta no es su guerra». Pero Caleb ya se dirigía a su cabaña. No para rendirse, sino para recuperar su rifle y municiones. El ejército pensó que estaban rescatándolo. Estaban a punto de descubrir que algunos rescates no eran bienvenidos. Irrumpió en su puerta principal y agarró su Winchester junto con todas las cajas de cartuchos que tenía. A través de su ventana, pudo ver al comanche tomando posiciones defensivas alrededor de su granero y sus dependencias, convirtiendo su rancho en una fortaleza. Cuando Caleb salió con su rifle, varios guerreros lo miraron con incredulidad.
Los ojos del jefe se abrieron de par en par al comprender lo que el hombre blanco pretendía hacer. ¿Tú eliges luchar con nosotros?, preguntó el jefe, incrédulo. Yo elijo luchar por lo que es correcto, respondió Caleb, apuntando a la cresta. Si fueras Caleb, ¿qué harías? ¿Unirte al ejército que se supone que está de tu lado o defender a quienes vinieron a matarte, pero te mostraron honor? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías porque lo que Caleb decidiera a continuación determinaría si alguien sobrevivía los próximos 10 minutos. La primera carga de caballería se desató como un trueno por la ladera y Caleb Thornfield disparó. El primer disparo de Caleb derribó al sargento de caballería que lideraba la carga, y de repente, 20 soldados disparaban contra el hombre al que habían venido a rescatar. La ironía no se le escapó. Las balas destrozaron las ventanas de su cabaña y astillaron la barandilla de su porche. Al unirse a los comanches, se había convertido en el blanco de su propia gente. Pero al ver al jefe luchar por proteger a Ayanna con la misma desesperación que sintió al intentar salvar a Sara, Caleb supo que había tomado la decisión correcta. Los comanches estaban en inferioridad numérica y de armamento. Pero lucharon con la precisión de guerreros desde la infancia. Usaron cada escondite, hicieron que cada disparo contara y convirtieron el rancho de Caleb en un campo de batalla para cualquiera lo suficientemente insensato como para cargar a campo abierto. El comandante de caballería, un joven oficial con más ambición que experiencia, seguía ordenando ataques frontales que le costaban hombres sin ganar terreno. Tras la tercera carga fallida, los soldados que le quedaban se mostraban reacios a obedecer órdenes que parecían destinadas a matarlos. Pero el teniente estaba despertando. La herida de su cabeza sangraba, pero su traición seguía intacta. Se arrastró hacia el rifle de un soldado caído, con la intención de dispararle a Ayanna mientras todos estaban distraídos por la batalla. Caleb vio el movimiento y giró su rifle, pero estaba demasiado lejos. El arma del teniente ya se elevaba hacia el abrevadero donde yacía escondida la hija del jefe. Fue entonces cuando uno de los guerreros comanches tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de disparar a la caballería, le clavó una flecha en el pecho al teniente, poniendo fin a la guerra del traidor para siempre. El jefe miró al guerrero que había matado a su propio compañero de banda y asintió con tristeza. Se había hecho justicia en medio del caos. La batalla estaba dando un giro. La caballería también había perdido 7 hombres a manos de los comanches, y sus municiones se estaban agotando. Pero los comanches casi se habían quedado sin flechas, y varios guerreros estaban tan gravemente heridos que apenas podían sostener sus armas. A Caleb le quedaban sus últimos cartuchos cuando oyó algo que lo cambió todo. Más caballos se acercaban desde el este. Al principio, pensó que eran refuerzos de caballería, lo que significaría una muerte segura para todos los que defendían el rancho. Pero no eran soldados. Eran ganaderos de los alrededores atraídos por el sonido de los disparos constantes. Hombres que conocían a Caleb Thornfield como un vecino honesto, un hombre que los había ayudado durante los duros inviernos y les había compartido agua durante las sequías. El comandante de caballería intentó despedirlos, gritando que estaba llevando a cabo una operación militar contra los indios hostiles. Pero los ganaderos tenían ojos. Podían ver a Caleb luchando junto al comanche. Podían ver a la chica que estaba claramente herida y protegida en lugar de prisionera. El viejo Pete Murdoch, dueño de la finca a 8 kilómetros al sur, se acercó al comandante de caballería con su propio rifle listo. ¿Qué demonios estás haciendo, soldadito? Ese es Caleb Thornfield ahí abajo, y no es un combatiente indio a menos que alguien le dé motivos para hacerlo. La autoridad del comandante se desmoronaba. Sus hombres estaban desmoralizados. Su misión se reveló como algo más oscuro que un rescate. Y ahora tenía civiles armados cuestionando sus órdenes. Pero los hombres heridos sin nada que perder se convierten en enemigos peligrosos. La mano del comandante se movió hacia su arma,
y Caleb se dio cuenta de que el oficial estaba dispuesto a disparar para salir de esta situación en lugar de enfrentarse a un tribunal militar por atacar a ganaderos inocentes. El jefe también lo vio, y sus miradas se cruzaron a través del campo de batalla mientras ambos comprendían lo que estaba a punto de suceder. El comandante de caballería apuntó con su pistola a Pete Murdoch, pero el tomahawk del jefe le dio en el cráneo antes de que el disparo pudiera disparar. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado. Los soldados restantes, desmoralizados y sin líder, arrojaron sus armas al enfrentarse a 20 ganaderos furiosos que conocían a Caleb Thornfield desde hacía años. Estos no eran soldados de carrera. Eran granjeros y vagabundos que se habían unido al ejército por un sueldo fijo, no para masacrar civiles en un rancho de Texas. Pete Murdoch desmontó y se acercó a Caleb, arrodillado junto al abrevadero, para comprobar el estado de Ayanna. La fiebre de la niña había bajado durante el combate y ahora tenía la vista más clara, aunque seguía débil por la pérdida de sangre. Caleb, dijo Pete en voz baja, ¿quieres contarme de qué se trata todo esto? Así que Caleb contó la historia, el hallazgo de Ayanna herida, el tratamiento de sus heridas, la llegada de la partida de guerra, la traición del teniente y el ataque del ejército a lo que debería haber sido una solución pacífica. Los demás rancheros escucharon en silencio, comprendiendo poco a poco que su vecino lo había arriesgado todo para salvar una vida. El jefe se acercó lentamente, con la pintura de guerra manchada de sudor y pólvora. Miró al comandante de caballería muerto, luego a los soldados sentados en el suelo con las manos en alto, y luego a los rancheros que habían intervenido para detener una masacre. Este hombre blanco, dijo el jefe, señalando a Caleb, tiene más honor que los soldados que visten abrigos azules. Pete asintió. Caleb siempre ha sido gente decente. Si dice que la chica necesitaba ayuda, entonces la necesitaba. Pero la situación estaba lejos de resolverse. 23 soldados estaban muertos o heridos. Un comandante de caballería fue descabellado en la propiedad de Caleb, y una partida de guerra comanche se encontraba en medio del territorio de los rancheros blancos. Este era el tipo de incidente que iniciaba guerras entre pueblos enteros. El jefe pareció comprenderlo también. Habló rápidamente a sus guerreros, quienes comenzaron a prepararse para partir a pesar de sus propias heridas. Mejor retirarse ahora que esperar a que llegaran más soldados en busca de venganza. Esperen, dijo Caleb. Miró a Ayanna, que ya tenía fuerzas para incorporarse por sí sola. No está lista para viajar. La herida podría reabrirse. El jefe apretó la mandíbula. Cada minuto que se quedaban aumentaba el peligro, pero la vida de su hija valía más que la ventaja táctica. Corremos ese riesgo, decidió. Pero Ayanna tenía algo que decir sobre su propio destino. Se puso de pie con dificultad y habló en comanche. Su voz transmitía la autoridad de la hija de un jefe. A pesar de su juventud, lo que dijera hizo que los ojos de su padre se abrieran de par en par con sorpresa. Se negaba a irse. Estaba buscando refugio en el rancho de Caleb bajo la ley comanche, poniéndose bajo su protección hasta que sanara por completo. El jefe miró a Caleb con una expresión que mezclaba respeto y profunda preocupación. Ella elige confiarte su vida. Si algo le sucede, no necesitaba terminar la amenaza. Pero también le entregó a Caleb la bolsa de medicinas que le había ofrecido antes, sellando un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Fue entonces cuando oyeron el sonido de más caballería acercándose desde 3 direcciones diferentes. La caballería que se acercaba resultó ser el coronel Hayes de Fort Griffin, cabalgando con 2 compañías y una bandera blanca. Había venido a negociar, no a luchar. Hayes era un veterano del ejército, un hombre que había visto suficiente violencia fronteriza como para saber la diferencia entre la justicia y la masacre. Al observar la escena en el rancho de Caleb, los soldados muertos, los guerreros comanches y los rancheros reunidos, comprendió de inmediato que algo había salido muy mal en la misión de sus subordinados. El comandante Patterson recibió órdenes de investigar los informes de un secuestro, dijo Hayes con cautela.
no de entrar en una guerra abierta contra civiles. Pete Murdoch escupió jugo de tabaco en la tierra. Su amigo Patterson estaba a punto de dispararme por hacer preguntas. Coronel. Si ese jefe no le hubiera clavado un hacha en la cabeza, también estaríamos enterrando a blancos. La mirada experta del coronel recorrió la escena. Las vendas médicas de Ayanna, la calidad del tratamiento que había recibido, la forma en que los guerreros comanches la protegían en lugar de amenazarla. Esto no era un secuestro. Era un rescate que se había convertido en una pesadilla política. Pero Hayes había sobrevivido 30 años de política fronteriza encontrando soluciones que satisfacían el honor de todos sin iniciar guerras. Miró al jefe, luego a Caleb, luego a la bolsa de medicinas que colgaba del cinturón del ranchero. Parece que ha habido un malentendido, dijo diplomáticamente. El ejército recibió información de que un colono blanco retenía a una niña comanche contra su voluntad. Claramente, esa información era incorrecta. El jefe asintió lentamente. Un hombre blanco salvó la vida de mi hija. Vinimos a honrar este acto, no a hacer la guerra. Y, sin embargo, 23 soldados han muerto, observó Hayes. Porque atacaron mientras hablábamos de paz. El jefe respondió, su comandante disparó primero. Hayes percibió el cálculo político en las palabras del jefe. Ambas partes necesitaban una manera de terminar esto sin quedar mal ni provocar un conflicto más amplio. La verdad era confusa, pero la solución podría ser simple. Propongo esto, dijo Hayes. El ejército registra oficialmente que el comandante Patterson se excedió en su autoridad y atacó las negociaciones pacíficas. Los comanches regresaron a su territorio con nuestras disculpas por el malentendido. El señor Thornfield continúa su vida como un miembro respetado de esta comunidad. Era una mentira para salvar las apariencias con la que todos podían vivir. Los soldados muertos serían honrados como víctimas del mal juicio de su comandante, en lugar de héroes de una causa justa. Pero Ayanna seguía negándose a irse hasta que su herida sanara por completo. Durante 2 semanas, permaneció en el rancho de Caleb bajo la protección de la ley comanche y la garantía del ejército. Durante ese tiempo, ocurrió algo inesperado. Empezó a enseñarle su idioma a Caleb, y él le enseñó a leer inglés. Compartieron historias sobre sus pueblos, sus pérdidas, sus esperanzas de un futuro donde la comprensión pudiera reemplazar a la violencia. Cuando finalmente se fue, cabalgando fuerte y sana de regreso a la banda de su padre, ambos habían cambiado. El jefe cumplió su palabra de protección. Durante el resto de su vida, ningún comanche asaltó las tierras de Caleb Thornfield. Más importante aún, cuando otros colonos del territorio se enfrentaban a incursiones o conflictos, a menudo recurrían a Caleb como mediador, el hombre blanco que se había ganado el respeto del jefe comanche. Ayanna creció y se convirtió en negociadora de paz entre su gente y los asentamientos invasores, usando las habilidades de lectura que Caleb le había enseñado para comprender tratados y documentos legales que generaciones anteriores habían firmado sin comprender. Y Caleb, él nunca se volvió a casar, pero nunca estuvo solo. Su rancho se convirtió en un territorio neutral donde colonos comanches y blancos podían reunirse con seguridad para comerciar, hablar y, a veces, encontrar soluciones a conflictos que de otro modo podrían haber terminado en derramamiento de sangre. La bolsa de medicinas que el jefe le había dado aún colgaba de su cinturón cuando murió en paz 30 años después. Rodeado de vecinos, tanto blancos como comanches, que lloraban la muerte de un hombre que había demostrado que a veces la decisión correcta es la más difícil. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta con un final tan sorprendente que no la olvidarás pronto.